Hagamos la primera lectura de la cita que yo considero relevante. Humanismo es telecomunicación fundadora de amistades que se realiza en el medio del lenguaje escrito. Una de las consecuencias de la alfabetización desde que existe como género literario, la filosofía recluta a sus adeptos y escribiendo de manera contagiosa acerca del amor y la amistad. Bien, hay que hacer particular nota de lo que dice sobre lo que es la lectura y lo que es el humanismo. La describe como una telecomunicación fundadora de amistades. Es de particular interés las características técnicas que le da esta categoría de la lectura y de la escritura, con el juego de una telecomunicación a distancia. Por lo tanto, nos estamos introduciendo al humanismo como aquel mecanismo telecomunicador que funciona a través de los andamiajes de la escritura. Lo estamos viendo desde una faceta técnica. Y esto dentro de la ínfula de la creación de amistades. Una regla de la cultura literaria es que los emisores no pueden prever a sus receptores reales. En este momento tenemos dos descripciones básicas de lo que es la lectura. Una telecomunicación fundadora de amistades y que no podemos prever a nuestros receptores reales. Entonces es una telecomunicación fundadora de amistades de desconocidos. Se escribe, pero no se sabe con certeza al escribir quién va a ser el receptor, quién va a ser el lector, con quién vamos a construir esa determinada amistad. Dice Nietzsche que sabía que la escritura es el poder de transformar el amor al prójimo y a lo mejor de lo más cercano en el amor por la vida, desconocida, lejana, venidera. En el núcleo del humanismo, así entendido, descubrimos una fantasía sectaria o de club, el sueño de una solidaridad predestinada entre aquellos pocos elegidos que saben leer. Entonces aquí tenemos dos momentos dentro de esta misma lectura, y es la introducción de Nietzsche como aquel que sabe percibir el valor domesticador, que será la categoría que se utilizará para la lectura y el humanismo en su particularidad más adelante, y la ínfula sectaria que hay dentro de aquellos que pueden leer. La pretensión de generar una identidad alrededor de una lectura en particular implica que aquellos que no tienen la capacidad de leer, ya sea por sus formatos educativos o su interés personal, están por fuera. Claro, esto podría sonar extraño ahora, pero dentro del contexto histórico, dentro de la antropodicea, entendiéndola como desarrollo de los proyectos educativos, no siempre fue la mayoría la que podía leer. No siempre fueron los casos raros aquellos que se mantenían fuera de la lectura. Entonces aquí ya se está marcando otro esquema, y es el valor de la lectura como una estructura excluyente. Excluyente para aquellos que no saben leer. Dice, los humanizados no son en principio más que la secta de los alfabetizados, la secta. Y al igual que en otras muchas sectas, también en estas se ponen de manifiesto proyectos expansionistas y universalistas. Bien, entonces dentro del proyecto de la lectura encontramos estos proyectos universalistas que pretenden abarcarlos a todos. Entonces, podemos encontrar un argumento básico: si todos pudieran leer, si todos pudieran ser parte del formato educativo prevaleciente a través de la lectura canónica que yo sostengo, pues la sociedad sería mejor. Nos encontraríamos dentro de una mejor estructura social y política. ¿Qué otra cosa son las naciones modernas sino eficaces ficciones de públicos lectores que, a través de unas mismas lecturas, se han convertido en asociaciones de amigos que congenian? Interesante descripción de los estados y de la pretensión universalista de la lectura. Entonces, el estado no es más que una asociación de lectores alrededor de una lectura determinada, de la lectura canónica de ese determinado país.
De forma inmediata podemos hablar de la constitución de un determinado país, pero no solamente de eso, sino también de las obras literarias que el país decide determinar como canónicas. En el mundo del habla hispana, pues tenemos el Quijote. Dentro del contexto hondureño podemos hablar de las obras de Ramón Amaya Amador, de biografías como la de Morazán, y así otras sucesivas lecturas, que nosotros permitimos que pertenezcan a nuestro canon y a nuestra identidad. En el contexto hondureño, es indispensable para pasar lo que es los grados académicos, ahora ciclo, bachillerato, incluso el pregrado universitario, aprobar el examen del himno, que se basa en un pequeño libro que es aprobado por el Estado. Entonces, ¿cuál es el argumento aquí? Las naciones no son más que asociaciones de gente fanática de un determinado libro. ¿Se imaginan ustedes un estado que gira alrededor de una función teocrática? Pues gira alrededor de lo que sería ese libro sagrado. Interesante descripción. Vale la pena acotar que aquí son catalogadas como ficciones literarias. Y eso que nos estamos remitiendo a biografías de grandes héroes, que obviamente son ficciones, no obviamente, pero se podrían interpretar por algunos como ficciones, pero también incluye lo que son las constituciones. La época del humanismo nacional burgués ha llegado a su fin. El humanismo nacional burgués es esta estructura literaria que gira alrededor de lecturas canónicas y amistosas. Porque por mucho que el arte de escribir cartas que inspiren amor a una nación de amigos se siguiera practicando de forma tan profesional, es la pena decir que aquí cuando se utiliza el término cartas también nos referimos a libros, los vínculos telecomunicativos entre los habitantes de la moderna sociedad de masas. Esto ya no aquí. Por mucho que el arte de escribir cartas que inspiren amor a una nación de amigos se siguiera practicando de forma tan profesional, esta ya no podía ser suficiente para mantener unidos los vínculos telecomunicativos entre los habitantes de la moderna sociedad de masas. Aquí introducimos el problema del texto. La lectura ya no es suficiente para mantener amarrada a una nación o a un conjunto de personas. En el sentido de masa, en el sentido de lo común, en el sentido de lo popular. Dice, ¿por qué de lo popular? Dice, estos son, como se pueden demostrar sin dificultad, decididamente post-literarios, post-epistolográficos y en consecuencia post-humanísticos. Quien tenga por demasiado dramático el prefijo post de estas formulaciones podría sustituirlo por el adverbio marginalmente. Esto significa que cuando hablamos de una sociedad post-literaria, en la que el libro ya no es lo suficientemente fuerte para mantener unida a una nación o a un conjunto de personas, estamos hablando de una sociedad que margina el libro. Por lo tanto, sí pueden existir sectores minoritarios que se mantienen unidos a través de un determinado libro, pero la sociedad de masas ya no. La sociedad común ya no. ¿Por qué? Porque existen otras técnicas que se han ido desarrollando, que vamos a ir viendo a través, vayamos haciendo esta lectura guiada. La era del humanismo moderno como modelo escolar y educativo ha pasado, porque ya no se puede sostener por más tiempo la ilusión de que las macroestructuras políticas y económicas se podrían organizar de acuerdo con el modelo amable de las sociedades literarias. En esencia, el modelo de la creación de procesos educativos a través de la lectura es una ilusión. Se debe tomar nota de que cuando hablamos de procesos educativos estamos hablando de procesos culturales formativos en todas sus dimensiones. Por lo tanto, una idiosincrasia, una forma de ser, una forma de generar patrones en la mayoría que le permitan un comportamiento armonioso dentro del mismo conjunto en el que se encuentran. Dice, el humanismo, tanto en el fondo como en la forma, tiene siempre un contraqué, pues supone el compromiso de rescatar a los hombres de la barbarie.
Por lo tanto, cuando hablamos de humanismo, que tiene como eje la lectura, siempre se está sosteniendo que existe el bárbaro. Esto por contextos históricos. Por lo tanto, se dice, quien hoy pregunta por el futuro de la humanidad y los medios de humanización, lo que en el fondo quiere saber es si sigue habiendo esperanzas de tomar bajo control las actuales tendencias asilvestradoras del hombre. La pregunta es si aún se puede generar un proyecto guiado humanizante, así como podríamos crear seres humanos que giren y se formen a través de una lectura determinada, aún podemos generar seres humanos que giren en torno a una dinámica organizada, o estamos condenados a pequeños núcleos espontáneos. El tema latente del humanismo es, pues, la domesticación del hombre. Su tesis latente, una lectura adecuada mansa. Cuando hablamos de humanismo es esto. Hay que domesticar al ser humano y lo que hay que encontrar son las lecturas adecuadas para domesticarlo. Si no partimos de la premisa de que una lectura adecuada va a amansar y va a generar el comportamiento esperado, pues entonces estamos entrando en una época post-humanista. Es la misma tesis que sostener que la música amansa a las bestias. Es el mismo ejercicio, es la misma tesis, amansar a la bestia que se encuentra dentro del humano. ¿Pero de qué forma? A través de la lectura. Claro, esto no es, estas afirmaciones no tienen carga moral. Lo que son descripciones de la realidad, descripciones de nuestra interpretación del valor de la lectura y de la educación por medio de la misma. Y aquí lo que hay es una invitación a darnos cuenta de las carencias de estas mismas observaciones. La etiqueta humanismo nos recuerda en su falsa candidez la perpetua batalla por el hombre que se viene librando en forma de una lucha entre tendencias embrutecedoras y amansadoras. Pues el humanismo tiene esa pretensión de arrancar el animal de lo que casualmente llamamos humano. Solo puede entenderse el humanismo antiguo si también se lo comprende como la toma de partido en un conflicto de medios comunicativos. Por lo tanto, el humanismo solamente se entiende como la toma de partida de la toma de un partido dentro de un conjunto de medios domesticadores. En este caso, el libro. Pero el libro, ¿ante qué? El libro es el civilizador, ¿ante qué otros medios? Dirá, la toma de partida en un conflicto de medios, es decir, como la resistencia del libro frente al anfiteatro, y como la oposición de las lecturas filosóficas humanizadoras, apaciguadoras y generadoras de sensatez contra el deshumanizador efervescente y exaltado magnetismo de sensaciones y embriaguez que ejercían los estadios. Eso que los romanos eruditos llamaron humanitas sería impensable sin la exigencia de abstenerse de consumir la cultura de masas en los teatros de la brutalidad. Por lo tanto, el humanismo como tendencia educativa solamente se puede entender en oposición a otros medios educativos, a otros medios de domesticación, otros ejercicios para apaciguar al ser humano. El ejercicio de ir al estadio, el ejercicio de ir al Coliseum, el ejercicio de participar de los deportes, son otras tendencias domesticadoras. Pues el humanismo solo lo podemos interpretar a través de este ejercicio de la lectura que amansa como aquella que pretende colocarse por encima de estos otros medios. Las sociedades literarias pues abogan por la literatura como medio domesticador por excelencia, por encima de esos otros medios. Entonces decimos, el que lee es civilizado, el que va al estadio es bárbaro. Esa es la interpretación que se le ha dado dentro de este contexto del cual estamos partiendo, sin la pretensión de afirmar que esto es lo correcto o lo equivocado. Pero, como dije, no hay carga moral, sino una descripción de hechos. Pero, sobre todo, se trata de la pregunta por cómo puede el hombre convertirse en un ser humano verdadero real,
ineludiblemente planteada desde aquí como una cuestión mediática. Si entendemos como medios aquellos instrumentos de comunicación y de comunión a través de cuyo uso los propios hombres se conforman en eso que pueden ser y que serán. Pues cuando hay un conflicto de medios, pues de lo que se trata es de determinar cuál es el medio más efectivo para generar el producto que se desea, que es pues el ser humano, dentro de sus potencialidades. Aquí tomamos una observación de Heidegger sobre este desarrollo que podemos catalogar como humanismo. ¿Para qué volver a ensalzar al hombre y a su autorrepresentación ejemplar filosófica en el humanismo como la solución, si precisamente en la catástrofe presente se ha demostrado que el propio hombre, con todos sus sistemas de autosobreelevación y autoexplicación metafísica, es el verdadero problema? Heidegger está criticando estos mecanismos domesticadores humanistas para pretender catalogar lo que el humano es como el mismo error de lo que el humano es. Lo que hay que hacer es volver a la pregunta esencial de la pregunta por el ser. Eso lo vamos a ver más adelante. Dice, 3 son los medios terapéuticos de los que se echa mano la crisis europea de 1945, a saber, el cristianismo, el marxismo y el existencialismo, caracterizado como 3 meras variantes del humanismo que se diferencian en una estructura superficial, o hablando más clara y directamente como 3 maneras de eludir radicalmente la última pregunta por la esencia del hombre. Pues entonces estamos hablando de estos ejercicios que están en boga, el marxismo, el existencialismo y el cristianismo a partir de 1945, como 3 mecanismos que se encuentran post pregunta por el ser, por lo tanto están evitando preguntarse por el ser y volver a lo que sería la esencia del ser humano desde la perspectiva heideggeriana, que se encuentra en un estado pre-racional, pre-lógico, pre-lenguaje instrumental. Estas construcciones humanistas no son propiamente parte de lo que al humano lo vuelve humano, sino que al contrario lo arranca de su naturaleza humana, ya que son condiciones instrumentales que buscan la domesticación y no obedecen a lo que puede entenderse como la pregunta del ser. La pregunta por el ser. Pero, ¿qué quiere decir poner la esencia del hombre a la altura suficiente? Para empezar, significa renunciar a un falso rebajamiento habitual. Y a esto se refiere con definir al hombre como animal racional. Una de las siguientes afirmaciones de Heidegger, ¿no? Para poder entablar esta pregunta por el ser, debemos renunciar a esa descripción que hemos hecho del ser humano como animal racional. Y aquí tenemos algo que nos puede ayudar a captar esta idea de Heidegger. La esencia de lo divino nos fuera más próxima que la extraña esencia de los seres vivos. Esto lo escribe en Sobre el humanismo. Entonces Heidegger interpreta que la esencia del ser humano se encuentra más cerca de lo divino. Por lo tanto, catalogarlo como animal racional lo sigue encapsulando dentro de la dimensión biológica y animal. Por lo tanto, invita a que reflexionemos que estos no son más que proyectos utilitaristas, no en el término de la corriente filosófica, que se simplifican para estructurar al ser humano dentro de un andamiaje con ciertas funciones prácticas. Y eso lo rebaja a un animal. Por lo tanto, para poder entablar esta pregunta por el ser, tenemos que entender, tenemos que acercarnos a un momento en el que escapamos del utilitarismo, fuera de la descripción de la palabra utilitarismo como la corriente filosófica, de la misma naturaleza del ser humano. Y esta misma naturaleza se refiere a la naturaleza animal para poder acercarnos a esta otra naturaleza, que es la divina, que es la que se pregunta por el ser.
Entonces sí podemos ver que en Heidegger hay un reconocimiento del ser humano como un ser que participa de una esencia que está más allá de lo inmediato. Heidegger pretende un hombre más sumiso que el mero buen lector. Él desearía abrir un proceso de establecimiento de amistades, el cual tampoco él mismo fuese ya recibido como un clásico, como uno más entre tantos autores. Quizá lo mejor sería para empezar que el público insistente, solo como es natural en unos pocos con idea e intuición, tomara conciencia del hecho de que el propio ser ha empezado nuevamente a hablar, el mentor de la pregunta por el ser. En este caso, cuando hablamos de volver a la escucha por el ser directamente desde la apropiación heideggeriana, al renunciar a fines prácticos, o como los encontramos aquí, epistolares, domesticadores, renunciamos también a un proyecto biopolítico. Renunciamos a cuál es la generación de este tipo de humano. Heidegger nos invita a estar cerca, a la escucha del ser, pero cuando uno escucha el ser, ¿qué cambio se debería realizar? ¿Qué directriz debe tener ese que escucha al ser? Ahí tenemos una de las reducciones del proyecto heideggeriano, o una de las ausencias del mismo. De esta forma, Heidegger eleva al ser a la categoría de autor exclusivo y único de todas las cartas esenciales, y asimismo se autodesigna como su actual escribano. Entonces, en este juego entendemos al ser como el autor por excelencia del ser humano, pero al mismo tiempo no da una pauta directa, sino que el ser humano debe estar a la escucha del mismo, pero no nos dice cómo el ser va a ser, porque el ser debe estar en lo prerracional, por lo tanto no debe haber una ejecución práctica de lo que realizamos. Bien, con esto dejo el primer video y espero verlos en el segundo video.